activa, historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos en busca de la verdad. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Bienvenidos a todos y a todas, nuestros alumnos, apoderados, público en general. Nos encontramos en el capítulo número 15 de Activando la Historia del proyecto institucional del Colegio Inglés Católico de La Serena, Historia Activa. Hoy, sábado 29 de agosto, tenemos invitados especiales, tenemos nuestro panel que siempre nos acompaña también, el profesor Rodolfo Carrasco, profesor de Historia de nuestro colegio, profesor Miguel Ángel Rosell, profesor de Filosofía de nuestro colegio. Y antes de presentar mi invitado hoy día, invitarlos a que finalmente se puedan suscribir a nuestro canal, a seguirnos en las redes sociales de nuestro colegio, a estar también atentos a nuestros programas, publicaciones y el trabajo que están realizando los alumnos también de Historia Activa. Los invitamos a dejar los comentarios, ¿cierto?, sus mensajes en el chat. Hoy tenemos de invitada una querida historiadora de nuestro país, la cual también visitó nuestro colegio. Yo diría que cuando comenzamos con el proyecto de Historia Activa, en compañía del profesor Julio Pinto, y que finalmente nuestra historiadora de hoy día vamos a contextualizar una parte de la historia muy interesante que tiene que ver con este periodo de los 3 tercios. De quien les hablo es la profesora Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, profesora de Historia en primera instancia, magíster también en Historia y doctora en Estudios Americanos, todos obtenidos en la USACH, en la Universidad de Santiago de Chile, actualmente también asociada en investigación a la Universidad Diego Portales, con una vasta trayectoria en publicaciones, libros, como por ejemplo La alcaldización de la política, los municipios de la dictadura pinochetista, Subversión, coerción y consenso, Chilenos todos, nacionales y gremialistas, el parto de la nueva derecha política chilena, Su revolución contra nuestra revolución, El golpe después del golpe, Lee y Pinochet, Chile 1960-1980, La milicia republicana, los civiles en armas, y pronto también se presentará el libro Pisagua 1948, Anticomunismo y militarización política en Chile. Así que eso viene pronto en publicación, así que atentos a ese próximo libro. Profesora, bienvenida en este caso a nuestro programa número 15 de Activando la Historia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, felicitaciones por la iniciativa, creo que es muy productiva y muy bueno para los estudiantes, los profesores y las profesoras. Así que felicitaciones y espero poder aportar algo. Muchas gracias, profesora. Vamos a comenzar con una pregunta más bien personal, tiene que ver con cómo comenzó usted con el gusto de la historia, por interesarse en la investigación, en estar en los archivos. Yo estuve por ahí revisando, investigando un poco, que estuvo bastante tiempo revisando archivos, no solamente de Archivo Nacional, sino que en otros tipos de instituciones que guardan muchos documentos importantes. ¿Cómo usted se interesó por esto? ¿Cuáles fueron sus inicios también? Para ir conociéndola un poquito. Bueno, en realidad yo era una preadolescente al momento del golpe de Estado y mi familia estaba dividida entre un sector muy de derecha, vinculado a mi madre, que eran franquistas, vascos, y también la familia de mi papá, que eran pequeños empresarios, y durante la Unidad Popular, entonces eran muy antiizquierdistas, y bueno, mi papá era socialista, entonces había mucha discusión política en mi familia, tanto la buena política como, por ejemplo, conversaciones permanentes y cotidianas con mi papá en sobremesa, los días sábados, los fines de semana, y entonces como que hubo acercamiento a la discusión de lo que pasaba en el mundo desde muy joven. La escuchaba y conversábamos, le preguntaba de cosas que yo no entendía. Y durante la Unidad Popular, bueno, esas dos líneas que habían en mi familia se enfrentaron
de manera muy fuerte, había, bueno, posiciones muy antagónicas. Entonces, como que viví la unidad popular desde las dos posiciones. No había nadie de centro en mi familia. Ahora mi papá de izquierda y mi mamá que lo acompañaba, y la familia de mi papá y de mi mamá muy derechistas. Entonces, esa vivencia política me desarrolló un interés por la historia política, más que nada. Y cuando entré a la universidad me preguntaron si quería estudiar para ser profesora o quería dedicarme a la investigación. Y la verdad es que no tenía idea de lo que me hablaban de investigación, y yo dije, sí, yo eso quiero hacer. Eh, y después, cuando estuve en el pregrado, a medida que avanzaba en los cursos, claro, empecé a hacer más algunos trabajos de investigación cuando estábamos en cuarto año, y los hice todos en Chile siglo XX. Y después de eso, bueno, entré al magíster en la USACH, y era un magíster en historia económico-social, que más bien estaba enfocado al siglo XIX, pero yo la verdad es que quería estudiar siglo XX, eso era lo que me interesaba a mí, y por eso que me dediqué a estudiar la milicia republicana, que fue la primera investigación grande que hice. Y esa investigación, que era de ese grupo paramilitar en los años 30, que de alguna manera era una forma de reflexionar sobre los grupos armados en la lucha contra la dictadura en los años 80, porque la milicia republicana era una agrupación armada de los años 30 que quería devolver a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, y también tenía tendencias antisocialistas. Y bueno, en los años 80 estaba el Frente Patriótico, el regreso de agentes del MIR. Entonces, en los años 80 había una discusión sobre cómo salir de la dictadura, y dentro de esa discusión estaba si había una vía armada o una vía institucional. Entonces yo estudié la milicia republicana como una forma de reflexionar sobre ese problema en los años 30. Y eso me abrió una veta de estudios, porque para estudiar la milicia tuve que estudiar sobre Fuerza Armada, sobre lo incipiente de derecha, sobre grupos nacionalistas. Entonces como que se me abrió una agenda de estudios de largo plazo, aunque yo al principio no me di cuenta. Y respecto al tema de los archivos, sí, yo soy una apasionada de los archivos, a mí me encanta ir a ver los archivos. Más que la prensa, me gustan los archivos. Y cuando comencé y hice el trabajo de la milicia, bueno, aquí no se hacía historia política en Chile, ni siglo XX tampoco, menos. Entonces me enteré que había un archivo, que no existía un archivo, en realidad estaban las bodegas del Archivo Nacional, donde se guardaban los archivos ministeriales. Pero eso estaba en una maestranza de ferrocarriles, en un barrio al sur de Santiago, y yo pregunté y fui a hablar con las personas encargadas. Había dos personas, don Pablo Ramírez y Luis Senen, y ellos me dijeron que sí, que podía entrar, y ellos me enseñaron en realidad el archivo. Fue muy bonito, tengo un recuerdo muy lindo de ellos. Ellos me enseñaron qué material había, y tenía que ir con un delantal porque estaba todo entierrado, con guantes, mascarilla, y podía sacar los volúmenes yo misma. Trabajé como un año entero ahí en el archivo, hasta que se transformó en un archivo propiamente tal, que actualmente es el ARNAT. Así que sí, me encantan los archivos a mí, eso es lo que más me gusta. Profesora, disculpe, y esa experiencia en los archivos, ¿cuánto tiempo estuvo ahí trabajando con los archivos? Y durante ese proceso encontró alguna cosa interesante dentro de todo ese mundo de papeles que hay ahí en ese lugar. Bueno, en el caso de la milicia, yo lo que revisé fue, nadie había revisado. En ese mismo momento después empezó a revisar Jorge Rojas, Ministerio del Interior, revisé el Ministerio de Guerra. Me parece que esos son los dos ministerios más grandes que usé, y yo lo que quería, bueno, explicar qué había sido esto de la milicia republicana. Hacía poco había salido un estudio de Carlos Maldonado, teníamos como objetivos más o menos parecidos, entonces los dos explicamos por qué nació, quiénes la conformaban, cuál era su estructura interna, pero el haber ido yo al archivo, para lo que me sirvió fue para poder situarla históricamente.
Entonces revisé el archivo del Ministerio del Interior y ahí lo que pude darme cuenta es que la milicia había sido un instrumento usado por Alessandri para objetivos de estabilización política. Entonces me permitió insertar el tema de la milicia en un contexto más grande, que era el contexto de la transición a la democracia que se estaba viviendo en ese momento en Chile. Y también alguna documentación del Ministerio de Guerra que me permitió hacer un seguimiento del armamento que se le había entregado a la milicia, que era un armamento que venía del ejército, y que el presidente obligó al comandante en jefe del ejército a entregar esas armas a la milicia republicana. Y esa documentación la encontré en el archivo de guerra. Un día me acuerdo que revisé como, no sé, 20 volúmenes y no había encontrado nada, ya me quería ir. Y en la última hoja del último volumen que estaba viendo apareció el tema del armamento, como muchos años después. Así que sí, no, fue muy útil, muy útil. Además que pude ver el archivo ahí, yo me paseaba por la bodega y miraba los títulos que tenían los volúmenes. Sí, fue como que aprendí harto ahí. Y de hecho nunca más he abandonado el archivo ministerial, digamos, de siglo XX. Sigo hasta el día de hoy, bueno, ahora no he podido ir, pero en todas las investigaciones he ido a ver el archivo. Perfecto. Claro, y ahí usted hizo como una investigación en paralelo al otro historiador, pero que finalmente usted abarcó otra temática, en ese sentido. Claro, porque Carlos, Carlos falleció hace unos pocos años atrás. Carlos hizo la primera reconstrucción, y bien pormenorizada. Pero yo lo que quería hacer más bien era, quería saber cómo y por qué había existido una institución como esa en circunstancias que se estaba transitando hacia la democracia, y se suponía que la violencia no es un instrumento de la democracia. Entonces, ¿cómo era posible que esta milicia armada había recibido armas del ejército, había sido reconocida por el Congreso y había sido reconocida por el Poder Judicial? Entonces, para poder explicar eso, lo que me sirvió fue el archivo, porque ahí pude ver un poco el funcionamiento interno. No había tanta información secreta, porque el archivo está muy limpiado, muy depurado, pero sí me permitió ver el contexto, cómo funcionaba investigaciones, por ejemplo, cómo funcionaba la relación con Carabineros. Entonces sí había alguna información ahí que me fue útil. Y para eso también fui a visitar a una biblioteca de Carabineros, que me prestaron unas revistas que estaban sobre Carabineros para ver en la época la relación de la milicia con el cuerpo policial. Profesora, disculpe, en esta milicia republicana, ¿de qué manera esta milicia se inserta dentro del contexto de la Guerra Fría? Pensando, ¿cierto?, que surge con el gobierno de Alessandri, de Jorge, y se va a proyectar durante todo su gobierno. No, es en el gobierno de Arturo Alessandri, el 32. El de Arturo Alessandri, el segundo gobierno de Arturo Alessandri, el del 32, cuando ya los militares se van, definitivamente, después de la crisis de 31-32, y claro, Alessandri se suponía, y todos los libros, bueno, los pocos libros que habían, que eran los de Moulian, que tenían algo sobre los años 30, pero en general lo que se decía ahí es que la democracia chilena partía el año 32 con Arturo Alessandri. Pero ¿cómo era posible entonces que en un régimen democrático el presidente de la República permitiera que existiera una guardia armada? La dejó desfilar por las calles de Santiago, y desfilaron con armas. El año 33, 50.000 personas desfilando por las calles de Santiago con armamento. Entonces, era un poco ¿cómo pasó eso? Y bueno, la respuesta que yo di es que Alessandri necesitaba algunos instrumentos para poder, de alguna manera, presentar un cierto equilibrio en el poder de las Fuerzas Armadas. Es decir, lo que hacía es que las armas que le pasaron a la milicia le servirían en caso de un levantamiento, porque la milicia iba a actuar junto con Carabineros. Es decir, si había un levantamiento militar, el gobierno iba a acudir a la milicia y a los Carabineros, y ellos iban a poder enfrentar cualquier levantamiento. Pero una vez que el sistema se estabilizó, digamos, la política se estabilizó, se acabaron los movimientos
las posibilidades de motines militares. El mismo presidente le quitó las atribuciones a la milicia y ella se disolvió, o sea, duró 4 años. El año 36 se disolvió. Profesora, ya que estamos hablando como de Arturo Alessandri, que es una figura bastante controversial en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, ¿cuál es su apreciación frente a lo que él realizó en su primer y segundo gobierno, a grandes rasgos obviamente, en cuanto a esto del tema del apoyo de los ciertos partidos políticos, lo que pasó después al final para que el partido nazi, por ejemplo, según lo que tengo entendido, apoyara en forma de rechazo a Alessandri a Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos visualizar esta figura según su posición y su visión historiográfica? Bueno, Arturo Alessandri señala un hito porque él fue la primera como autoridad política importante en Chile que se abrió a la posibilidad de una reforma importante del sistema político. Hasta ese momento toda la demanda obrera, si bien era muy fuerte, había todo un movimiento, había muchas huelgas, muchas manifestaciones, pero en general la reacción del sistema político era o la represión o sencillamente intento de alguna negociación en los momentos de las huelgas, pero que no tenían ninguna solución más permanente. Y Arturo Alessandri se dio cuenta de que había que buscar una solución ya de forma más institucional, más política, y eso suponía aprobar algunas reformas sociales importantes que tuvieran que representaran una mejoría en condiciones laborales y en condiciones sociales para los sectores trabajadores y sectores medios. Pero Alessandri fue muy resistido por los propios partidos de la oligarquía, los partidos conservadores, los partidos liberales, los sectores de los radicales. Entonces él como que quebró el sistema, porque ningún partido estuvo completamente de acuerdo en esa reforma. Yo creo que es bien importante decir que si bien todo el mundo, todos estaban de acuerdo que había que hacer reformas sociales, no había el menor acuerdo respecto de cuál era el alcance de esas reformas sociales, ni cuál era la naturaleza de ellas. En concreto, ¿a qué me refiero? Todos creían que tenía que haber reformas laborales, pero por ejemplo los conservadores pensaban que no debía haber derecho a huelga, salvo huelgas que fueran muy específicas, por ejemplo, por razones de condiciones laborales, por ejemplo, que la empresa no tuviera las condiciones de seguridad necesarias, o que fuera una demanda muy específica, no sé, por ejemplo, los trabajadores del pan, que tuvieran una demanda respecto del pan, o respecto de su fabricación, pero que las huelgas no se propusieran objetivos políticos. Entonces, cuando se discutían las leyes sociales, los conservadores decían, bueno, sí, puede haber sindicatos, pero tienen que ser mutuales, no sindicatos. Los demócratas y parte de los radicales decían, no, tienen que ser sindicatos. Los trabajadores, el POS, los ácratas creían en un poder sindical. Entonces, no había ningún acuerdo sobre los contenidos de la reforma, ninguno. Entonces, esas disidencias son las que llevaron a finalmente el golpe de Estado, porque nunca se pusieron de acuerdo. Y al no ponerse de acuerdo, el sistema llegó a un nivel de crisis política muy fuerte. Entonces la intervención militar lo que hizo fue resolver finalmente esos disensos. Impuso las 7 leyes del trabajo, ¿cierto? El derecho a huelga, el derecho a sindicato, los tribunales de conciliación y arbitraje, la ley de cooperativas, la jornada, el contrato laboral, en fin. Todo eso lo aprobaron, bueno, bajo el sable militar, básicamente. Y entonces el proceso quedó en manos de los militares y Arturo Alessandri fue desplazado. Entonces, en general se tiende a decir que hubo un Alessandri populista, el del 20, y un Alessandri derechista, el del 32. Pero en realidad, Alessandri nunca quiso ir más allá que una simple reforma legal. Eso es lo que quería, una reforma que hubiera leyes sociales, creía que sí, que era importante eso, pero nunca fue un socialista ni algo por el estilo. Entonces cuando volvió en 1932,
él consolidó esa legislación social. Él no abolió ni los códigos del trabajo, él la mantuvo, pero él siguió siendo un anticomunista. Es decir, igual, aunque había leyes sociales, había mucha persecución a los partidos de izquierda, y bueno, los persiguió todo el tiempo. Y porque él tenía la sensación de que habían dos amenazas muy importantes en el país. Una era el movimiento obrero marxista, y la otra amenaza importante eran las Fuerzas Armadas. Entonces la milicia republicana sirvió para aplacar supuestamente a los militares. Entonces la estabilidad del país pasaba porque ningún grupo político acudiera a las Fuerzas Armadas. Los nazis, que me mencionas tú, el partido nazi de González Bonmaré, lo que ellos hicieron fue intentar un golpe de Estado en 1938 con apoyo de las Fuerzas Armadas. Y por eso Alessandri los reprimió, porque él no iba a permitir nunca que volvieran los militares a la política. Y entonces ordenó a carabineros, es el general Arriagada, Humberto Arriagada, el que dirige la represión contra los nazis, como diciendo muy claramente, aquí golpes de Estado no hay. O sea, si hay un levantamiento lo vamos a aplacar, y si hay que matarlos a todos, como se supone que esa fue la frase que usó, mátenlos a todos, los mataron a todos los jóvenes nazis que estaban en el edificio del Seguro Obrero. Profesora, si usted pudiese hacer una comparación, digamos, entre la política de los 50 y la política que se está haciendo actualmente, ¿qué tan diferente es y qué tanto peso tenían los partidos políticos en aquella época y qué tanto peso tienen los partidos políticos actualmente? Bueno, en los años 50 mucho peso tenían los partidos políticos. Igual los años 50 son una década al mismo tiempo de consolidación y al mismo tiempo de inicio de fenómenos nuevos. Porque en los años 50 se completa el ciclo que se abrió en 1932 o en 1938, en el sentido de que la Constitución del 25, en torno a la cual hubo muchas disputas, finalmente se afirmó después de 1932 y se afirmó mucho más después del 38 con el Frente Popular. Entonces, la década del 50 es la década como que cierra ese ciclo. Durante los años 50 todavía está muy fuerte la presencia del Estado en materia económica, en materia social. El Estado es muy grande construyendo empresas, es muy grande construyendo servicios. No sé, en la época de Ibáñez se crea ENACAR, por ejemplo. En los años 50 también apuntala todo el sistema de abastecimiento que el Estado podía desarrollar. Entonces, en los años 50 se completa el modelo de Estado de Ibáñez, digamos, de Ibáñez de Alessandri en los años 20, que se construyó en esos años, se completa en los 50. Y en ese sentido los partidos tenían mucho peso, porque los partidos representaban a los principales actores que participaban del juego político. Entonces, en ese sentido, la derecha, que representaba a empresarios, representaba a los terratenientes, representaba segmentos medios profesionales, poco todavía, pero ellos tenían su participación a nivel del Parlamento, los conservadores, los liberales, y a su vez las clases medias estaban representadas por los radicales, por algunos otros partidos chicos, y los trabajadores por los socialistas y los comunistas. Entonces había mucho peso de los partidos, porque una cosa que me parece que es importante decir es que a partir de 1938 en adelante también hay un consenso más mayoritario que los problemas se resuelven por la vía política, no se resuelven por la vía de la violencia. Entonces, por eso que es muy importante que hayas mencionado la matanza del Seguro Obrero del 38, porque eso es una confirmación de que si tenemos disidencia o elementos en los que estamos de desacuerdo, eso se resuelve con la política. No se resuelve con un golpe de Estado, no se resuelve con una agrupación que propicie la violencia. Y en ese sentido, entonces, en los años 50, los partidos tienen esa función de representar los intereses de distintos grupos sociales, porque el espacio de discusión es político,
Y ese espacio de discusión está en el Congreso, está en conversaciones en el Ejecutivo, está en los sindicatos, estaba en las organizaciones gremiales. Entonces, por eso el peso de los partidos, porque lo que importa es que toda la discusión es política, no pasa por la violencia. Y eso es muy claro hasta 1958. Hasta ese momento no hay reivindicaciones de la violencia. Profesora, y en ese sentido, retroceder un poco de los años 50, yo creo que ahí terminaría el ciclo que le voy a nombrar ahora, pero ¿qué pasó con los gobiernos radicales, para ya después entrar de lleno a lo que son este periodo de los 3 tercios? ¿Qué pasó con los gobiernos radicales que no se pudieron mantener? Porque ya con Gabriel González Videla ya como que se cerró el ciclo de los radicales en los gobiernos, ¿verdad? ¿Qué les pasó a ellos? Aparte, sumamos este modelo económico que se está aplicando en Chile, ¿cierto? Después como para poder levantar un poco la economía con el modelo ISI, el fracaso del modelo ISI. ¿Qué les pasó a estos gobiernos conservadores que se veía de mucho crecimiento en algún sentido, pero de alguna u otra manera como que fracasó? ¿Cuál es su A ver, visión? yo no estoy muy de acuerdo con eso en realidad. Ya. No estoy muy de acuerdo porque, a ver, en términos de que los logros de los gobiernos de centro izquierda, que no son solo los gobiernos radicales, porque los radicales no gobernaron nunca solos, gobernaron al comienzo con los socialistas y los comunistas, y posteriormente siempre con alguna fracción socialista, y en los momentos más duros con Gabriel González, que gobernó con la derecha, digamos, con liberales y conservadores. Pero yo no diría que que todo lo que hicieron fue un fracaso, al contrario, es decir, todas las plataformas industriales en este país se deben a ese periodo, el periodo del 38 al 58 fundamentalmente, y los periodos radicales en particular. Y claro, lo que pasa es que la industrialización tuvo algunos límites, porque a ver, de lo que se hizo cargo el Estado funcionaba bien, que eran las grandes hidroeléctricas, la empresa del acero, pero gran parte de la industrialización se dirigió a apuntalar a la empresa privada, y que era la que alimentaba los sectores de consumo, digamos, textiles, alimentos, calzado. Entonces, ese sector de la industria no producía todo lo que el país necesitaba. No lo producía porque en realidad en Chile, si ustedes piensan hasta los años 50, la cantidad de gente que no podía comprar era mucha. Porque si ustedes piensan que la reforma agraria ocurrió en el año 67, todo el mundo campesino que estaba dentro de los latifundios, en general, no tenían mucha capacidad de compra, por no decir que ninguna. La capacidad de comprar era muy, a nivel de todo lo que era el campo, era muy baja. Y en el caso de los trabajadores urbanos eran salarios muy, muy bajos. Los salarios se aumentaban en función de la inflación. Entonces, en la medida que la inflación subía, el salario volvía a cota cero, digamos, o sea, no tenía mayor capacidad de consumo. Entonces, los problemas de la industrialización tenían que ver con un sector industrial que tenía mayor capacidad de producción, pero que no la usaba porque no había mercado, no había gente para que comprara, o sea, no habían recursos para comprar. Eso entre otros factores. Entonces, yo no diría que en términos económicos el Frente Popular o los gobiernos de centro-izquierda fracasaron, ¿no? Ellos colocaron los pilares del desarrollo moderno y asumieron, y eso creo que es bien importante, asumieron como responsabilidad del Estado el otorgamiento de servicios para las personas que son derechos esenciales. No sé, Juan Antonio Ríos, por ejemplo, él creó la empresa de transportes colectivos del Estado. Él entendió que el tema del transporte público no es un problema privado, es un problema del crecimiento urbano que requiere que las personas se puedan trasladar de un lugar a otro. Y eso es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad de los... Así lo entendió él, y por eso que creó la empresa de transportes colectivos del Estado. También se entendió que la salud era un problema público, que la educación era un problema público, y en eso se colocaron muchos esfuerzos. Es cierto que un porcentaje importante no pudo
acceder a la educación, pero eso tenía que ver con otras razones, con migración campo-ciudad, en fin, con otros factores. Entonces, en términos generales, yo tengo una buena opinión del periodo de los gobiernos centroizquierdos. Ahora, Gabriel González pone un corte, o sea, este tipo de gobierno llega hasta él, que le toca el periodo de la Guerra Fría, y que opta por una alianza con la derecha, con presiones de Estados Unidos, y que si bien no corta esta línea de desarrollo económico, pero sí hay una ruptura con el mundo del trabajo. González Videla creó un campo de concentración donde más de 2.000 personas fueron confinadas, aunque la palabra ahora tenga otra connotación, fueron confinadas, apresadas, eran prisioneros políticos, y eso significó un rompimiento, la desarticulación de la federación, que era la Confederación de Trabajadores de Chile, la CTC, y la desarticulación del movimiento obrero hasta que no se rearticula con la CUT en 1953 bajo Ibáñez. Ibáñez permite que se cree la CUT. Profesora, dentro del mismo contexto, ¿cierto?, de los 3 tercios, ¿cuál fue el rol? Usted recién mencionó a los Estados Unidos. ¿Cuál fue el rol de Estados Unidos durante este periodo? Sabemos, ¿cierto?, que ideó un plan que se conocía como, este plan conocido como la Alianza para el Progreso, ¿cierto?, en el cual se idearon una serie de medidas que tendían a frenar el comunismo. Pero, ¿de qué forma se insertó Estados Unidos en la política contingente de este mismo periodo en nuestro país? Sí. A ver, sí tuvo importancia, pero yo ya me referí a lo de Estados Unidos. El factor externo es importante, pero no es determinante. Me refiero a que yo pienso que en la evolución de lo que pasó en Chile, lo más importante es el conflicto interno. El conflicto, la injerencia norteamericana favorece algunas tendencias, pero los problemas son aquí. Aquí es donde tenemos que ponernos de acuerdo. Aquí fue en Chile donde nunca se llegó a un acuerdo respecto de si el Estado tenía que ser responsable de los derechos ciudadanos, sociales, o no. Nunca hubo acuerdo sobre eso. Parece que hubo, pero no hubo. Entonces, si bien la Constitución del 25 reconocía que el Estado tenía que garantizar esos derechos, para los conservadores y los liberales, esos tenían que ser, la tarea del Estado no era hacer eso. La tarea del Estado era a favorecer a los privados para que los privados otorgaran esos servicios. La centroizquierda pensaba que no, pensaba que esos eran derechos consagrados constitucionalmente y por tanto el Estado era responsable. Entonces, como no nos pusimos de acuerdo, nunca estuvimos de acuerdo, la política chilena siempre fue muy polarizada. Peleaban mucho, pero porque no estábamos de acuerdo en cosas esenciales. Y ya me voy a referir a los Estados Unidos, pero me parece que este es un punto importante el que preguntas, porque pareciera que en Chile ahora estamos peleando, como que ahora no nos ponemos de acuerdo, pero la verdad es que no nos pusimos nunca de acuerdo. Y un país que no se pone de acuerdo en cosas elementales, como cuáles son los derechos de las personas. No se trata de generar acceso a la educación, porque la palabra acceso a la educación significa que para acceder puede significar que tú tienes que pagar para eso. Bueno, entonces, si tú no te pones de acuerdo si la educación es un derecho o es un negocio o un servicio por el que tú tienes que pagar, si no te pones de acuerdo en cosas esenciales como esa, el sistema político siempre está tenso. Lo que ocurrió en el siglo XX es que los problemas, y lo que quiero decir es que los problemas internos son más importantes que los externos, es que en Chile no nos pusimos de acuerdo en torno a cuestiones esenciales. Siempre hubo una tensión. Y sobre esa tensión interna actúa Estados Unidos. Estados Unidos, hasta la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene una actitud de favorecer gobiernos democráticos, ¿cierto? Y que puedan incorporarse al desarrollo continental. Ahora, lo que le interesa a Estados Unidos desde 1930 en adelante es poder encauzar su hegemonía sobre el conjunto del continente.
Y eso solo lo logra durante la Segunda Guerra Mundial. Al principio, el poder de Estados Unidos llega hasta América Central. No tiene una gran relación con el resto del continente como lo logra durante la Segunda Guerra. Durante la Segunda Guerra, el poder de Estados Unidos llega hasta el confín del continente que somos nosotros y Argentina. Y durante los años 50, durante el periodo de Eisenhower, claro, la actitud de Estados Unidos cambió. Eisenhower ya se enfrenta a la Guerra Fría más declarada, con la Guerra de Corea de 1950. Entonces, ya la actitud de Eisenhower es enfatizar la lucha anticomunista. Durante los años 50 se comienzan a organizar una serie de congresos anticomunistas a nivel internacional, de América en su conjunto. Y entonces yo te diría que en los años 50 por lo menos, después podemos hablar de la Alianza para el Progreso, pero en los años 50, ¿en qué incidió? Incidió que los grupos anticomunistas que existían en el continente se comenzaron a establecer lo que hoy día se llaman redes. Las redes anticomunistas que después nosotros observamos en los años 60 o en el tiempo de la Unidad Popular, se articularon durante los años 50. Estos congresos anticomunistas que se realizaron en distintas partes del continente, fueron 5 durante los años 50, eso permitió que delegados chilenos, conservadores, liberales, viajaran, por ejemplo, a Ciudad de Guatemala, donde se hizo uno de estos eventos, para juntarse con personas de la misma orientación anticomunista y con las cuales intercambiaban información. O sea, había mucha información de la izquierda latinoamericana que manejaban estos grupos anticomunistas. Y después, en los años 60, bajo Kennedy y bajo Lyndon Johnson, claro, hay una gran influencia en pos del desarrollo, que es la Alianza para el Progreso, y que buscaba, claro, evitar una nueva revolución cubana a través de reformas económicas y reformas sociales como la reforma agraria, como un mayor desarrollo industrial, pero también la Alianza para el Progreso tenía una vertiente represiva, que era la vertiente militar de la doctrina de seguridad nacional. Profesora, ¿usted me podría dar alguna referencia o algunas características de cómo era o cuáles son las características fundamentales del gobierno de Alessandri? En este caso de Jorge Alessandri. De Jorge Alessandri. Bueno, Jorge Alessandri representó la oportunidad para la derecha para poder implementar algunas de las ideas y principios que ellos defendían. Y esos principios era tratar de disminuir lo más que pudiera las atribuciones económicas y sociales del Estado. Jorge Alessandri y la derecha siempre pensaron que el desarrollo recae en los privados y no en el Estado, y por tanto el Estado no tiene que tener atributos económicos ni sociales, sino los mínimos. Y al mismo tiempo lo que se buscaba en el plan era neutralizar al mundo sindical, porque el mundo sindical, al conseguir demandas salariales, por ejemplo, eso, decían ellos, disminuía las utilidades del empresariado. Entonces, el programa de Jorge Alessandri lo que buscaba era fortalecer el sector privado, al sector empresarial, fortalecer también al Estado en materia represiva y neutralizar a los grupos sociales organizados, básicamente a los sindicatos. Y ese plan no funcionó mucho, o sea, lo puso en práctica al comienzo, pero, bueno, tuvo efectos económicos medio desastrosos, y tuvo que abandonarlo a los 2 años, en 1961, tuvo que pedirle a la gente de la derecha, a los empresarios que gobernaban con él, que se desplazaran, que se retiraran, y comenzó a gobernar con los radicales. O sea, el empresariado chileno, si bien era muy liberal en el discurso, siempre estaban esperando que el gobierno los protegiera, digamos, o sea, a través de barreras arancelarias, a través de subsidios, a través de créditos con bajas tasas de interés. Entonces, el plan de Alessandri de fortalecer al sector privado suponía que los privados se tenían que arreglar solos, sin apoyo del Estado, y por eso que fracasó, porque el empresariado lo que buscaba era que el Estado los protegiera. O sea, finalmente
después de 26 años que, entre comillas, la derecha va a tener el poder, no lo va a poder aprovechar en ese sentido, Alessandro. No, Claro, porque finalmente tuvo ese problema económico en el 61, que finalmente no le permitió continuar en el poder, y claro, después viene el gobierno de Eduardo Frei, que finalmente va a ser totalmente distinto, considerando incluso también el tema de los campesinos, por ejemplo, con Eduardo Frei, y todo un cambio que hay en ese sentido. En cuanto a esta pequeña reforma, o inicio de la reforma agraria, entre comillas, ahí con Alessandri, muy forzosa, parece que por Estados Unidos, ¿verdad? ¿Nos puede contar un poquito sobre eso, profesora? sí, bueno, efectivamente a Jorge Alessandri se lo llamó a Estados Unidos porque ya habían propuestas de hacer reforma agraria a raíz de la Revolución Cubana. Entonces Estados Unidos, claro, lo que intenta es tratar de evitar que ese ejemplo pueda ocurrir, pueda repetirse, y Jorge Alessandri como que se negó a hacerla, no la hizo. Y bueno, lo llamaron a Estados Unidos y le dijeron que tenía que hacer una reforma agraria. Ahora, esa reforma agraria solamente tenía como objetivo el aumento de la producción agrícola. No tenía como objetivo la democratización del campo. Entonces, a Jorge Alessandri hizo una reforma agraria, pero era una reforma agraria que repartió tierras fiscales y que se propuso, cuando mucho, castigar la gran extensión de propiedad, pero esa parte no se aplicó. Y por eso que la cantidad de tierra que se repartió fue muy poca, porque eran fundamentalmente tierras fiscales. Y en ningún caso se propuso la eliminación del inquilinaje, o sea, todavía el campesinado tenía que seguir bajo la subordinación de los latifundistas, y no se propuso en ningún caso la democratización del campo. De hecho, la derecha nunca estuvo de acuerdo con eso. No estuvo de acuerdo ni en los 60, ni en los 70, ni después del golpe tampoco. Pensaba que había que reponer el latifundio y por tanto el control de los latifundistas sobre el campesinado. Profesora, y dentro de ese mismo concepto de reforma agraria, tengo una alumna que le quiere hacer una pregunta. Ella es Laura Pesante, del sexto básico A de nuestro colegio, y parte de Historia Activa. Y la pregunta es la siguiente. Hola, profesora Verónica. ¿Cuál es su visión sobre la reforma agraria en el periodo de los 3 tercios? Bueno, la reforma agraria era el cambio más importante que Chile tenía que vivir, porque las personas que vivían en el mundo campesino no eran completamente libres, no tenían derechos políticos, sociales ni económicos, y por tanto para que ellos se incorporaran a la vida política como ciudadanos, para poder acceder a la educación, para poder acceder a la salud, para poder acceder a los bienes materiales, era necesario que dejaran de ser inquilinos y tuvieran la libertad, fueran reconocidos como ciudadanos. Entonces era una transformación fundamental que el país tenía que vivir. Y al mismo tiempo, porque esas tierras no eran explotadas de forma moderna y por tanto no producían lo que el país necesitaba. Necesitábamos más azúcar, necesitábamos más papas, necesitábamos más legumbres, pero el campo tal como funcionaba no era capaz de producir eso. Precisamente porque sus trabajadores tenían condiciones de mucho atraso. No había modernización en máquinas. Entonces yo diría que fue la transformación más importante para que Chile pudiera modernizarse realmente. Pasando al gobierno ya de Eduardo Frei, profesora. Las diferencias que va a marcar Eduardo Frei y por qué después la derecha y la izquierda como que no van a estar muy de acuerdo con Frei en ese proceso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre con ese momento del gobierno de Eduardo Frei Montalva? Bueno, Frei Montalva hay que entenderlo como el inicio de otra etapa, porque claro, tras el fracaso de Jorge Alessandri se agotó la posibilidad de una salida hacia la derecha. No tuvo éxito, y por tanto lo que se acentuaron fueron las líneas más bien reformistas, de la misma pregunta que hacía esta estudiante, de la necesidad de hacer transformaciones profundas en el plano de la producción, en el plano de los derechos ciudadanos,
y ya la centroizquierda no podía hacerlo porque, bueno, el Partido Radical casi se disolvió o se anuló después de Gabriel González. El Partido Radical siguió existiendo, pero un partido muy pequeño. Y durante los años 50 sabemos, ¿cierto?, que la izquierda también se refundó, Partido Socialista y Partido Comunista se refundaron y formaron un frente propiamente de izquierda, de corte marxista. Entonces, de alguna manera, mientras se reorganizaba la izquierda, Frei Montalva y la democracia cristiana asumieron el proceso de cambio estructural, y propusieron esta modernización que era urgente, digamos, que era hacer la reforma agraria y modernizar también el sector industrial, y chilenizar una parte de la riqueza minera, de la riqueza del cobre. Pero el plan de la democracia cristiana en ningún momento pretendió exterminar todo el latifundio, o al menos no en su aplicación. O sea, en el programa de la democracia cristiana, claro, se hablaba de una reforma agraria que iba a atentar contra el latifundio, pero una vez que se puso en práctica en 1900, bueno, se puso en práctica cuando Frei asumió, lo que hizo Frei fue usar la ley anterior, y comenzaron a repartirse tierras, pero gran parte de esas tierras se repartieron en el norte chico, y en una proporción menor en el Valle Central, que era la zona más rica, y el año 68 los campesinos comenzaron a movilizarse por conseguir más tierra, y el gobierno de Eduardo Frei dijo, no, la reforma agraria llega hasta aquí, no hay más, esto es lo que vamos a entregar. Pero ya la reforma agraria había puesto en movimiento al campesinado, o sea, se le había entregado tierras a un porcentaje muy pequeño de los campesinos, muchos quedaron afuera, las mujeres, muchos campesinos afuerinos, temporeros, digamos, y por tanto, aunque el gobierno decidió no seguir la reforma agraria, el campesinado se había movilizado, y el campesinado estaba apoyado por sectores más radicales de la propia democracia cristiana, pero también por sectores de izquierda, socialistas, fundamentalmente, y comienza a entrar posteriormente el MIR. Entonces, desde la izquierda había mucho rechazo a la reforma agraria, porque sentían que Frei no iba a la profundidad que se requería. Y la derecha, por su parte, rechazaba completamente la reforma agraria, que supuso la destrucción o por lo menos el primer ataque contra el latifundio, y lo que esperaba era poder ganar la elección de 1970 para impedir que estos cambios siguieran adelante. Profesora, en este periodo, al escuchar su relato, me salta la pregunta, ¿qué tan fuerte o qué tan, digamos, potente eran las convulsiones políticas y la polarización que existía en nuestro país, digamos, todo esto previo al golpe de Estado entre Frei, Allende, el presidente anterior? ¿Eran muy fuertes las polarizaciones políticas o no? Eran bastante fuertes, yo diría que hasta el 67, ¿no? Claro, siempre hubo, como les decía antes, como no habían acuerdos esenciales, había mucha tensión política, pero era una tensión que tenía como canales que se repetían, digamos, o sea, venía una gran huelga, y a propósito de lo que está pasando con los camioneros ahora, venía una gran huelga, y entonces, ¿qué hacía el gobierno? Si había una paralización de las áreas económicas más importantes, venía y les aplicaba la Ley de Seguridad Interior del Estado. Se llevaba preso a todos los dirigentes. Pero una vez que estaban presos, empezaban las negociaciones políticas. Entonces, claro, finalmente la aplicación de esas leyes no tenía ningún sentido, porque finalmente la negociación política era lo importante. Entonces, había mucha tensión, mucha polarización, y claro, les aplicaban la ley de seguridad, a veces decretaban zona de emergencia, es decir, por ejemplo, si había una huelga en Chuquicamata, supongamos, podían decretar zona de emergencia, es decir, mandaban a las Fuerzas Armadas al control de la zona,
pero los oficiales, los militares que iban estaban bajo control civil, o sea, tampoco es que iban a matar a alguien o lo iban a torturar, no pasaban esas cosas. Entonces, claro, habían como formas represivas, como por ejemplo decretar la zona de emergencia o aplicar la ley de seguridad, pero en realidad lo que estaba ocurriendo detrás era la negociación política. Y la negociación política permitía la solución del conflicto. Y eso duró desde los años 40, digamos, los años 40, los años 50, parte de los 60, siguió pasando. Pero ya desde mediados de los 60, en la medida que hay una fuerte movilización popular, ya sea en el campo o a nivel de los pobladores, las tomas de terreno en las ciudades, la polarización es mucho más fuerte. Y entonces, en la medida que hay tomas, se manda a los carabineros, entonces hay más enfrentamientos. Y sobre eso, bueno, aparecen grupos armados inspirados en la Revolución Cubana, y eso también ayuda a que haya más conflicto. Ahora igual, los grupos, el MIR, lo que no andaba atacando gente, lo que hacía era hacer asalto a los bancos para conseguir dinero. Eso era, digamos, desde el 68, 69. Profesora, dentro de este contexto de polarización política, una radicalización, ¿cierto?, de la sociedad civil, ¿qué pasó con la democracia cristiana? ¿Por qué no pudo, en este caso, mediar, ¿cierto?, entre ambos extremos, entre la derecha y la izquierda, y de cierta forma evitar, por ejemplo, que hubiese ocurrido el golpe de Estado? Yo diría que porque la democracia cristiana es un partido muy heterogéneo internamente. Entonces, si uno piensa, claro, Frei ganó la elección del 64 con un 56% de los votos, pero parte de esa votación no era de la democracia cristiana, era de la derecha, que lo ayudó a ganar para que no ganara Allende. Entonces, esa votación que era de la derecha la fue perdiendo en la medida que hizo la reforma agraria y que hizo políticas con las cuales la derecha no estaba de acuerdo. Entonces, el año 69 ya la democracia cristiana no tenía un 56%. Tomic ganó con un 27%, o sea, Tomic obtuvo en la elección del 70 un 27%, había perdido mucha votación. Hay que pensar también que un sector de la democracia cristiana se salió, que fue la que fundó el MAPU. Entonces, un partido que tiene como muchas fracciones. Un sector más derechista que se identificaba con Frei, un sector más izquierdista que se identificaba con Tomic, y al medio una montonera de militantes que tenían una postura más de centro. Entonces, un partido que en realidad en la medida en que en Chile se fueron agudizando o acentuando las políticas de cambio más profundo, es decir, queremos hacer una reforma agraria en serio, bueno, la democracia cristiana no podía conducir eso porque ellos no querían hacer una reforma agraria total. Entonces, ya no convocaba a todo el mundo campesino, no convocaba a todo el mundo los pobladores, no convocaba a todo el mundo las clases medias. Entonces, la sociedad chilena evolucionó a la demanda por cambios profundos, no por cambios cosméticos, sino cambios profundos. Y en ese sentido la democracia cristiana no podía asumir esa conducción. Profesora, quería preguntarle sobre uno de sus libros. A ver, que lo tenía por aquí. Este proceso que se genera entre el 64 y el 73 que usted estudió sobre los nacionales y gremialistas. Uh-huh. ¿Cierto? ¿Por qué se refiere como que esta nueva derecha fue un parto, esto que pasó con la nueva derecha en ese periodo? ¿Nos podría hablar un poquito sobre eso? Sí, ¿por qué fue un parto? Porque fue un proceso largo, igual que el embarazo. El embarazo no es corto, dura 9 meses, y es un proceso complicado, ¿cierto? Donde hay muchas tensiones, y yo quise graficar con esa idea el nacimiento de una nueva derecha. No fue un proceso fácil, participó harta gente, y finalmente lo que salió fue producto de esas tensiones y de esas luchas. Entonces, los liberales y los conservadores en el Partido Nacional,
¿cierto? El año 66, pero en ese Partido Nacional, aparte de los conservadores y los liberales, venían los grupos nacionalistas vinculados a ideas medio fascistas, ideas franquistas, es decir, no es una derecha liberal clásica, sino una derecha bien radical, una derecha con tendencias medio fascistas, que venían por la línea de Jarpa. Pero también apareció el movimiento gremial, el movimiento de los estudiantes, lo que hoy día es la UDI, ¿cierto?, que apareció en 1966, cuando se inicia la reforma universitaria, y esta era una derecha juvenil, una derecha muy combativa, una derecha más bien corporativista, franquista, que pensaba que había que reconstruir los gremios, la sociedad no debería tener partidos, sino tener gremios, muy reacia a la reforma agraria, no quería para nada el mundo que se hiciera reforma agraria, con una línea muy de defensa de la empresa privada. Y por otro lado, habían grupos ya abiertamente fascistoides, que son los grupos nacionalistas, digamos, que reaparecieron con fuerza a fines de los años 60 y sobre todo durante la Unidad Popular. Entonces, la discusión de este pacto es quién va a ser la nueva derecha. Aparentemente era ser el Partido Nacional, pero el Partido Nacional, precisamente como era una fusión de conservadores, liberales, nacionalistas, nunca logró articular un programa muy definido, porque había gente que tenía una visión muy conservadora de la sociedad y otro tenía una visión más sindicalista, otros tenían una visión del neoliberalismo alemán, otros tenían una visión del libre mercado tradicional. Entonces, nunca hubo una sola línea dentro del Partido Nacional, sino muchas corrientes. En cambio, los gremialistas de Jaime Guzmán, ellos, bueno, ustedes los conocen, son un segmento político muy organizado, muy disciplinado, ellos todos piensan igual, todos estudiaron en los mismos colegios católicos, entonces los gremialistas lograron armar un programa reconocido por todos, un programa que todo su grupo lo aceptaba, y lograron desarrollar también un estilo político distinto. Y ese estilo político es un estilo, bueno, yo creo que todos los que conocen a la UDI saben, es un estilo político combativo, un estilo político que combate en la calle, combate en el Parlamento, combate en todas partes. Y ese estilo, bueno, les permitió sobrepasar el golpe de Estado. Entonces fue una lucha entre ellos mismos, o sea, gremialistas contra nacionales y contra los fascistas, y al mismo tiempo después una lucha de todos contra la Unidad Popular. Pero fue un proceso largo, tenso, y donde tuvieron que definir sus programas y su nuevo estilo político. Profesora, si usted pudiese definir, no sé, por dentro de un concepto, por ejemplo, cuando hablamos de Chile, país desarrollado, subdesarrollado, país emergente, en vías de desarrollo, si lo enmarcamos dentro de estos 3 tercios, ¿dónde se encontraría ubicado Chile? Y si podemos hacer la comparación actualmente, ¿dónde estaría ubicado actualmente Chile? Yo, bueno, creo que era un país subdesarrollado en el sentido estructural, digamos, o sea, me refiero que no tenía un aparato productivo que le permitiera reproducirse y producir beneficio para el conjunto de la sociedad. Era un país atrasado económicamente, era un país muy pobre, tremendamente pobre, donde la gente tenía un nivel de consumo muy bajo. Yo creo que durante la Unidad Popular, gran parte de los sectores populares comieron mejor que nunca, porque el Estado se preocupó de darles comida prácticamente todo el tiempo. Entonces éramos, en términos materiales, yo diríamos que era muy subdesarrollado, pero en términos culturales, en algún sentido se había intentado hacer mucho. O sea, la educación pública hizo mucho por este país, mucho. Es cierto que no llegó a todos, pero el Estado trató de llegar a todos, desde distintas fórmulas, no solo la escuela, sino también el área de la cultura, el área del desarrollo del folclore, el desarrollo del Instituto de
de la Dirección de Información y Cultura creada desde el Estado, que hacía trabajos de teatro en las poblaciones, hacía trabajo de música. Entonces éramos un país atrasado, pero donde el Estado intentó hacer lo más posible para que los beneficios materiales y culturales llegaran a una gran mayoría. Es cierto que muchos no accedieron, pero se hizo el intento. Yo creo que eso es bien valioso. En cambio, el Chile post-golpe es un Chile que no tenía, un Estado que no tenía intenciones de hacer eso. Pensaba que lo que se impuso fue finalmente una idea de que el progreso es una tarea de las personas, es individual, no es un problema público, no es un problema social, es un problema personal, de mí, de ti. Si a ti te va bien es porque lo hiciste bien, mejórate, y si te va bien, paga un buen médico y un buen colegio, y si no, bueno, si no es tu responsabilidad. Entonces, yo creo que estamos más subdesarrollados en términos de un Estado que no se hace cargo de gran parte de las necesidades de su comunidad, pero también porque no hay ningún sentido de solidaridad, no hay ningún sentido de comunidad. Somos como átomos sueltos, que están individuales, y eso hace que no haya mucho a qué apelar. Hemos bajado mucho nuestro nivel cultural, si ustedes comparan a los trabajadores en los videos que existen, ¿cierto?, en la batalla de Chile, y escuchan a los obreros hablar, hablaban muy bien, tenían un excelente lenguaje. En cambio, si ustedes observan cómo hablan desde el presidente, todos son lucas, todos son pega, todos son chela, un lenguaje muy deteriorado. Y se ha abandonado mucho la educación pública. Ustedes como profesores lo saben, el esfuerzo enorme que tienen que hacer para poder ofrecer a las niñas, a los jóvenes, a las estudiantes, ofrecerle una plataforma a partir de la cual puedan desarrollarse. Entonces yo creo que estamos más subdesarrollados ahora que antes. Tenemos muchas falencias como sociedad. Profesora, bueno, uniéndome un poco a la respuesta que acaba de dar, ¿cómo podríamos conciliar ambas visiones políticas? La Guerra Fría, perdón, termina con la desintegración de la Unión Soviética, pero todavía tenemos resabio de esta polarización. Hay un rol que es personal, que le corresponde a cada ciudadano, pero desde la política. ¿Cómo podemos lograr conciliar estas visiones y que nos permitan proyectarnos quizás 30 o 40 décadas, o sea, 40 años más? Bueno, yo de verdad pienso que tenemos que hacer un esfuerzo enorme por entender que como comunidad tenemos que tener algunas cosas en las que tenemos que estar todos de acuerdo. Es decir, que no pueden ser temas de debate, porque son cosas mínimas para que podamos seguir conviviendo en comunidad. Y esas cosas mínimas tienen que ser nociones sobre los derechos de las personas. Es decir, tenemos que estar de acuerdo de una vez por todas si la educación y la salud es un derecho humano o es un servicio al cual se accede dependiendo de los recursos de las personas. Tenemos que llegar a un acuerdo. No podemos seguir peleando en cosas esenciales. Es decir, la polarización, ¿por qué ocurre? Porque no estamos de acuerdo en cosas esenciales. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero tiene que haber cosas en las cuales todos estamos de acuerdo. ¿Por qué Uruguay ha podido enfrentar la pandemia de mejor forma? Porque en Uruguay nadie discute si la salud pública es una responsabilidad del Estado o no. No discute nadie. Ni derecha ni... No, no discute nadie porque eso es una cosa resuelta hace muchos años, y es cierto que ha ido avanzando el neoliberalismo, pero nunca al nivel de destruir algunas nociones básicas. Entonces, yo creo que este país, Chile, tiene que llegar a algunos acuerdos básicos.
si tenemos un sistema, si entendemos que la salud es un derecho humano, bueno, tiene que haber un sistema y nadie puede negarse a que el Estado tenga recursos para contratar médicos, para contratar más enfermeras, para comprar más insumos médicos. Si nos ponemos de acuerdo que el agua es un derecho humano, o sea, es como lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo. Es lo mínimo si usted, o sea, cualquiera de los que defienden que el agua es un bien que se transa en el mercado, bueno, las civilizaciones nacieron al alero de los ríos. ¿Y por qué nacieron al alero de los ríos? Porque la gente no puede vivir sin agua, así de simple, no puede vivir sin agua. Entonces, uno puede polarizarse en algunas cosas, pero en temas esenciales no nos podemos polarizar. O sea, o las personas tienen derechos básicos, o todo lo tenemos que dejar al mercado. Entonces, en la medida que lleguemos a acuerdos sobre algunos temas, ni siquiera todos, algunos, la salud, la educación, el agua, el derecho a las personas a no ser violentadas físicamente. O sea, lo que ha pasado con los jóvenes que han perdido su visión, eso es inaceptable, no se puede. Nadie puede justificar una cosa así. Es decir, son cosas esenciales. Y me parece que eso es el desafío que tenemos. No sé cómo lo vamos a lograr, porque todavía hay mucha ortodoxia, o sea, mucha gente que cree en principios que no puede transar, como la libertad del mercado, la iniciativa privada, no sé, pero tendremos que hacer un esfuerzo por llegar a algunos acuerdos que reconozcan a los seres humanos como seres dotados de derecho, como que eso es como lo básico, ¿no? O sea, la modernidad nos dijo, podrá tener todos los males del mundo, pero dijo que las personas eran sujetos de derecho. Y me parece que eso es lo que tenemos que aprender a reconocer. No es una tarea fácil, así que tu pregunta en realidad es bien complicada, pero yo creo que tenemos que plantearnos mínimos. Pongámonos de acuerdo en los mínimos para que empecemos a conversar. Claro. O sea, entre lo público y lo privado finalmente se tiene que construir igual de una u otra manera, ¿no? Claro. Exactamente. Por supuesto, reconociendo a todos, pero hay cosas que no pueden quedar al arbitrio del mercado. No es algo de consumo. No. Perfecto. Profesora, para ir cerrando la parte de lo que es estos gobiernos de los tres tercios, una síntesis general de cómo podríamos catalogar este periodo, aparte de que sabemos que el periodo se ha catalogado como el periodo de los tres tercios, pero según su visión, ¿cómo lo podríamos catalogar? ¿Un periodo de transición de uno a otro? ¿Un antes y un después? ¿Cómo lo podemos ver eso? Yo creo que es un periodo de la modernización de Chile. O sea, Chile vivió el proceso de transformación que no había vivido durante el siglo XX. Fue una modernización con avances bruscos, porque fue nuestra revolución, la revolución en general nunca es fácil, y fue un periodo que se avanzó en cambiar aspectos que estaban bloqueados en el caso de Chile, y se hizo ya sea por una vertiente liberal como la que encabezó Jorge Alessandri, una opción social cristiana que fue la que encabezó Eduardo Frei, o una visión socialista, pero que terminaron por modernizar el país. O sea, la dictadura que optó por un modelo de crecimiento hacia afuera, ¿cierto? Y primario exportador, no habría podido hacer nada si en Chile no se hubiera hecho la reforma agraria. Pero cuando ya vino la dictadura, la reforma agraria estaba terminada, el latifundio no existía, había desaparecido en 1972, y entonces las Fuerzas Armadas pudieron licitar todas las tierras y modernizarlas, meterle capital, entregarla al capital privado, transnacionalizarla, pero eso no habría sido posible si durante la democracia cristiana y durante la Unidad Popular no se hubiera hecho la reforma agraria. Entonces, fue un periodo de mucha tensión, pero fue el periodo de la modernización, el momento en que dejamos de ser un país colonial para pasar a ser un país más moderno.
con todas las dificultades que eso pudo haber conllevado. Profesora, tengo otra pregunta de otro alumno de Historia Activa, que es como la pregunta que le realizamos finalmente a todos nuestros invitados, y ahora la están haciendo los chiquillos. En este caso, Felipe Sepúlveda, del octavo A, parte de Historia Activa, pregunta lo siguiente. Hola, profesora Verónica Valdivia. Soy Felipe Sepúlveda de Historia Activa y quería preguntarle, ¿qué mensaje le daría usted a los alumnos y alumnas para que se motiven a estudiar sobre nuestra historia y la del resto del mundo? Acercándola a su propia vida. La historia no es una cosa ajena a lo que nos pasa a nosotros. Así como yo conté, que a mí me interesó la historia porque yo venía de una familia en la cual habían opiniones, lo que me preguntaste tú, ¿cierto? Opiniones muy polarizadas. Entonces, como que lo primero que les daría un trabajo más cercano a su vida cotidiana, no sé, su barrio, su casa, en que trabajan sus padres, para darse cuenta que todo eso que les pasa es parte de la historia. Porque la historia, como decía Salvador Allende, ¿cierto? La historia la hacen los pueblos, la hacen las personas, no la hacen los historiadores. Los historiadores la organizan, la ordenan, pero la hacen las personas. Entonces, si la mamá trabaja o no trabaja, eso es historia. Si trabaja, ¿en qué trabaja? ¿Por qué trabaja? ¿Cuándo salió? Si no trabaja, es porque optó por quedarse en la casa. Eso está todo vinculado con procesos históricos. Y yo le diría que los archivos están en su propia casa. Es decir, en la medida que converse con su abuelito o su abuelita, y le pregunte, o su abuela, perdón, y le pregunte qué hacía, cómo entendía el rol de las mujeres, si le gustaba cocinar, dónde vivían. Ella puede hacer una historia de su familia y colocarla en la historia de Chile, y su fuente de información puede ser su abuela, su tía, su tío, su primo, y eso puede complementarlo con prensa, puede ir a averiguar al archivo regional, que sabemos que existe, y encontrar información que le ayudaría a colocar esa historia que parece personal, pero que es historia de todos. Exactamente. De acuerdo a esa misma pregunta que le realizó Felipe, y aquí ya para para no abusar más de su tiempo, profesora, la importancia de la fuente. Nosotros en las clases de historia, en filosofía, se utilizan muchas fuentes, filósofos, historiadores, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de contraponer fuentes, de poder también generar un constructo en los mismos niños que vayan viendo las visiones distintas para generar sus propias opiniones muchas veces? ¿Cuál es la importancia que usted le atribuye a eso? Porque lo más importante es poder respetar la diversidad de opiniones, el pluralismo. No llevar a los niños a pensar que existe una sola respuesta correcta para las cosas. Tenemos preguntas, pero no existe una sola respuesta para ellas. Existe una variedad de respuestas, y tenemos que estar abiertos a escuchar esas distintas respuestas. Tampoco es que todas las respuestas son igualmente válidas, ¿cierto? Pero sí hay un marco de respuesta en la cual podemos llegar a conversar, dialogar y llegar a una conclusión. Entonces es importante que los niños, si estudian un fenómeno histórico, ellos puedan ver las opiniones de distintos actores, sujetos, y que se puedan formar su propia opinión, porque lo que queremos son sujetos pensantes, y por tanto queremos que los niños, teniendo toda la información necesaria o la información requerida, puedan tomar sus propias decisiones y puedan armar su propia perspectiva. Excelente y potente mensaje, profesora, para nuestros alumnos, que estamos tratando de motivarlos con esta instancia, ¿cierto?, de investigación, de muchas fuentes. Trabajamos en clase con las fuentes de los historiadores que hemos traído, así que eso también lo hace más cercano a ellos de conocerlo, y es la intención también de que ustedes puedan estar con nosotros en estos programas para que los chicos los conozcan, sepan que los libros los escribió alguien, o sea, que una persona, ¿cierto?, que son distintas visiones, así que
eso es sumamente importante para ellos también. Yo creo que ya estamos despidiendo el programa. Hemos conversado de este periodo de los 3 tercios, hicimos un rápido paso desde Alessandri, ¿cierto? Arturo, hasta el hijo, Jorge, y Allende, ¿verdad? A grandes rasgos lo vimos, sabemos que los tiempos son acotados en estos tipos de plataformas, pero finalmente se logró tener una visualización importante de nuestra historiadora invitada hoy día, la profesora Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, así que a la cual le agradecemos también. Miguel Ángel, para poder despedir. Profesora, muchas gracias por compartir con nosotros desde su experiencia, su experticia, por aclararnos las dudas, por situarnos dentro de un contexto histórico de una manera bien objetiva, con una mirada que nos permite nosotros, digamos, tener un paneo sobre la historia reciente, que siempre es muy importante. Muchas gracias. Rodolfo. Sí, profesora Verónica, muy agradecido que se haya tomado este tiempo de compartir con nosotros, de compartir con los chicos de Historia Activa y con la comunidad del colegio, acercar la historia, ¿cierto?, desde la academia también a la sala de clases, que es muy importante poder hacer viva la historia, ¿cierto?, y que los chicos también, como mencionaba profesor Sebastián, sepan que el libro, ¿cierto?, detrás de ese libro hay una persona que dedicó parte de su vida, su trabajo, ¿cierto?, a investigar y recopilar todos estos antecedentes que están llegando a sus manos. Así que muy agradecido, profesora, por su presencia en este momento. Bueno, en realidad yo les quiero dar las gracias a ustedes porque, bueno, yo cuando empecé a hacer clase le hacía a niños. Hice clase en básica de 5º a 8º básico. Y fue una experiencia realmente hermosa. Igual me hacían rabiar mucho, pero porque eran muy desordenados. Pero tengo recuerdos realmente maravillosos de los niños. Así que para mí ha sido muy lindo, y además las preguntas de los niños ha sido realmente muy satisfactoria, así que yo les agradezco la invitación. No, profesora, muchas gracias. Muy bien, así finalizamos nuestro capítulo número 14 de Activando la Historia, dentro del proyecto que es Historia Activa. Ya llevamos varios meses trabajando con los colegas de historia, ¿cierto? Los que somos parte de Historia Activa, los alumnos ya están entrando también a ser parte de nuestro proyecto fuertemente con las preguntas. Si vienen programas interesantes también la próxima semana, tenemos el capítulo número 16 con el sociólogo Manuel Antonio Garretón, y el día viernes de la próxima semana con la historiadora María Cecilia Morán Tello, quien va a estar participando con algunas apoderadas de Historia Activa y algunos alumnos también de Historia Activa en ese programa, así que seguimos trabajando para activar la historia desde nuestro proyecto, y agradecer nuevamente, profesora, por su tiempo, su disposición, a la gente que está aquí en el chat, ¿cierto?, que ha opinado también, a los apoderados y alumnos que están presentes en ese chat y visualizando también los capítulos de Historia Activa. Así que suscribirse al canal, muchas gracias, nos vemos el día miércoles. Hasta pronto. Historia Activa, inicia bien tu día. Historia Activa, conoce día a día. Historia Activa, la historia que motiva. Historia Activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos